Dios les bendiga en este día a todos allá en sus casas. Dios les bendiga grandemente en esta mañana de invierno, un poco fría, pero con el calor del Espíritu para compartir un tiempo de palabra de Dios. Amén. Para mí es un gozo poder compartir este tiempo y he venido meditando en la palabra, he venido meditando en el tema de este día. Hace días vengo y quiero ampliar un tema que ya he compartido, pero que sé que necesita ser ampliado y ser aclarado más ampliamente. Así de que vamos a compartir un tema que yo le he titulado las 5 expresiones de la fe. Las expresiones de la fe, y vamos a tomar como ejemplo a Abraham. Y yo puedo decir que Abraham tuvo una fe ejemplar. Abraham tuvo una fe ejemplar, una fe que la verdad digna de imitar. Así de que es el título del mensaje, una fe ejemplar. Vamos a compartir en Hebreos capítulo 11. La Biblia nos habla de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba una ciudad a la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Sara, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Así de que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús colocamos este tiempo de meditación, de oración, Dios mío, de tu palabra, Dios. Dirígenos, Señor, en esta mañana para poder, Dios mío, discernir tu palabra como tú quieres y como tú, Señor, deseas en nuestras vidas, Señor. Toma este control de nuestras vidas, toma el control de nuestra mente, de mi mente, Dios mío, y haznos receptivos y sensibles a tu palabra, Dios. Danos una mente abierta. Ilumina nuestro entendimiento, Dios mío, con tu palabra y permítenos, Dios de la gloria, disfrutar de un tiempo de meditación. Que hoy tu palabra sea alimento a nuestro espíritu, sea fortaleza a nuestra vida, Dios. Toma el control de este tiempo, Señor, y conforme, Dios mío, al propósito que nos asiste, Dios mío, bendícenos. Bendice a tus hijos donde quiera que estén, Señor. Gracias, Jesús. Amén. La Biblia nos habla en 4 pasajes bíblicos, o sea, hay 4 pasajes de la Biblia que nos aclaran y nos dicen algo bien contundente, que el justo por la fe vivirá, que el justo por la fe vivirá. Eso se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículo 4, se encuentra también en Gálatas, se encuentra en Romanos y se encuentra aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 38, el 10:38 dice así, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a ver, teniendo bien claro que la fe es la riqueza del cristiano, la fe asociada a la obediencia son las dos, diríamos, son las dos gemelas, son las dos hermanas que determinan la vida y el futuro, el presente de un cristiano. El presente, el futuro de un cristiano, el éxito o el fracaso. La fe es necesaria si queremos tener éxito en la vida, en el propósito de Dios, si queremos alcanzar muchas cosas. Sabe que hay 2 expresiones de la fe que son necesarias: la fe que soporta y la fe que alcanza, la fe que resiste y la fe que conquista. Abraham expresa la fe en 5 aspectos, por eso podemos decir que Abraham la Biblia lo expresa, que es el padre de la fe. En otras palabras, uno de los hombres ejemplares de fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, la fe del cristiano. Pero en el sentido humano, Abraham es el padre de la fe. Y por eso nosotros somos hijos de Abraham por la fe que manifestó Abraham. En otras palabras, somos el Israel espiritual de Dios. No somos israelitas de linaje, de sangre, aunque de pronto, en alguna medida, quizá corra por nuestras venas sangre israelita, sangre judía. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos conquistados como americanos, suramericanos, fuimos conquistados por los españoles. Y a su vez los españoles, en el tiempo de la conquista, cuando aquí era la conquista, en ese tiempo los
los judíos formaban parte del pueblo, vivían allí, habían muchos migrantes judíos en España, muchísimos. Entonces, muchos se mezclaron y parte de esa sangre española también estaba mezclada con sangre judía. Así de que lo más posible es que en nuestro cuerpo, Dios lo sabe, también corra sangre judía. De hecho, cuando yo estaba en España, se hablaba de ese tema. Incluso se buscaban los apellidos que de alguna manera tenían relación con los judíos, porque había como una especie de visa o indemnización para los judíos que fueron sacados en el tiempo de la conquista, en el año 1500, 1550 por ahí, fueron sacados de España de una manera pues no muy social, muy amable. Entonces había una retribución para eso. Ahora, vamos a hablar de eso. De alguna manera nosotros somos el Israel espiritual de Dios. La Biblia lo expresa. Porque en nosotros se manifiesta y se expresa la misma fe. Hay 5 cosas que coinciden en la fe de Abraham que son necesarias que se repitan en el cristiano. Y en este tiempo de dificultad, en este tiempo sí que necesitamos echar mano de la fe. Sí que es necesario ser hombres de fe y mujeres de fe. En este tiempo que estamos pasando por tribulación mundial, porque no solamente somos unos pocos, sino que todos están pasando por momentos de tribulación. En este momento mucha gente está pasando angustias. De hecho que hay gente que está llena de temor, llena de angustia, llena de preocupación, deprimidos, asustados. Hay una paranoia mundial por este asunto de la pandemia del coronavirus. Entonces hay algo que necesitamos en este tiempo desarrollar, ejercitar, manifestar y de lo cual sostenernos es la fe en Dios y su palabra. Por eso dice el justo por la fe vivirá. En estos tiempos de dificultad es que se conoce si somos justos que vivimos por la fe, si realmente somos gente de fe, si somos hombres y mujeres de fe. Y Abraham nos dejó un legado de fe, por eso llamo el título de este mensaje una fe ejemplar. Y vamos a ver varias cosas de las expresiones de Abraham. Primero, Abraham tuvo una fe al llamado, o sea, fe cuando fue llamado. Por eso lo dice aquí el versículo 8 de 11 de Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham siendo llamado. Mire, Abraham vivía en lo que hoy en día es Irán, era un caldeo. Yo no sé, la Biblia no relata cómo Dios se le reveló, pero era un caldeo idólatra, era un caldeo de alguna manera no, ¿cómo diríamos? No conocía a Dios. Dios se le revela, Dios se le manifiesta y él cree. Ahora, ¿por qué Dios se le manifiesta a Abraham? Porque él vio un corazón sensible y dispuesto para creerle. Sabe que Dios está buscando en el mundo, Dios está llamando gente sensible a creerle y a obedecer. Eso es importante. Dios anda buscando en el mundo hombres con un corazón sensible a creerle a Dios. Un corazón sensible o disponerse a obedecer en fe el llamado de Dios. Por eso uno de los requisitos para formar parte de la vida espiritual, para formar parte del pueblo de Dios, para ir a la salvación es creerle al llamado. Dios siempre va a llamar personalmente a los hombres. Así como Abraham fue llamado de forma personal en algún momento de su vida, Dios lo llamó y él creyó a ese llamado. Yo sé que usted está aquí como parte del pueblo de Dios, como yo lo estoy parte del pueblo de Dios, porque le creía al llamado. Requisito número 1 para ser salvo. Requisito número 1 para ser parte del pueblo de Dios. Requisito número 1 para caminar con Dios es creer cuando Él nos llama. Y fue llamado y creyó, dice, cuando fue llamado, siendo por la fe Abraham siendo llamado. Creyó primero al llamado. El requisito fundamental para iniciar nuestro peregrinaje al cielo es creer al llamado. Por eso si en esta hora Dios le está llamando, si usted cree, usted está dando el primer paso hacia la salvación, el primer paso hacia la vida eterna, el primer paso hacia la eternidad. El primer paso para llegar al cielo es creer al llamado. Abraham entonces creyó al llamado. Segundo, Abraham obedeció a tal llamado. Dice, obedeció para salir al lugar donde había recibido como herencia. Obedeció al llamado que Dios le hizo. Obedeció a las promesas. Obedeció al plan de Dios. Obedeció de una manera espontánea a la voluntad de Dios. Obedeció a lo que Dios quería, el propósito de Dios. Obedeció a la agenda de Dios. Mire, Dios le dice, mire, te daré esto a la tierra. Te lo expresa ya en Génesis capítulo 12. Él no sabía para dónde iba, pero obedeció. Mire, bien difícil. Eso se llama tener fe.
¿Por qué? Porque salir a un lugar, obedecer a un llamado, sin saber a dónde iba. Ahí lo dice, obedeció al llamado. Él no sabía para dónde iba, pero le creyó a Dios. Difícil, ¿por qué? Porque Dios le dice, mire, vete a la tierra donde yo te mostraré. Pero Señor, ¿cuál es la tierra? ¿Dónde es? ¿Qué país? ¿Qué dirección? Deme el mapa, deme el itinerario. Mire, y salió peregrinando, caminando, porque en ese tiempo no había ni trenes, no había medios de transporte como hoy en día los tenemos. Fácil salir así. Pero él sale y camina más o menos alrededor de 1200 kilómetros. Tenía que de ir hasta Harán y de Harán bajar hacia la Siquén. De alrededor más o menos en promedio 1200 kilómetros. Caminando. No era fácil obedecer el llamado. Porque hoy en día, no es fácil, no. Cuando uno dimensiona y estando en los zapatos de Abraham y en la época de Abraham, no era fácil obedecer. Sin embargo, le creyó y obedeció. Porque siempre la fe debe ir acompañada de obediencia. Una de las expresiones de fe para Dios es cuando le obedecemos. Por eso, poder decir, tengo fe, pero cuando Dios te manda algo, ahí está el asunto. La obediencia está expresada aquí de Abraham en fe, una fe obediente. Por eso la primera fe al llamado. Segundo fe, una fe obediente, porque obedeció sin saber a dónde iba. No es fácil ese tema. Hoy en día lo leemos más fácil, porque ya pasó, porque Abraham lo vivió. Pero vivirlo en carne propia no es fácil. Cuando yo vine para Chile con mi familia, tenía que tener fe en que Dios iba a estar conmigo para obedecer y para cumplir el propósito de Dios. No era fácil, y realmente se lo digo. Llegamos aquí hace ya cerca de 16 años, y llegamos aquí con 20,000 pesos, llegué con 20,000 pesos en el bolsillo y 5 maletas, una de cada uno. Así llegamos. Mire, Abraham salió con su gente, con sus criados, y salió con su esposa. Salió sin hijos porque no tenía hijos, pero salió con lo que tenía, a una tierra desconocida. Y caminando días bajo el clemente sol, bajo el desierto, bajo la lluvia, caminando, porque hoy día sería fácil tomar un bus. A mí me fue fácil porque yo vine cómodo sentado. Duramos alrededor de 7 días para llegar acá, sentado en un bus. Pero Abraham no fue sentado, Abraham fue caminando. Así de que la obediencia le costó a Abraham, pero creyó. Cuando fue llamado, obedeció para cumplir el plan de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la agenda de Dios, para cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe que se necesita fe para eso? También Abraham creyó a las promesas. Abraham no salió con recursos, no salió con tarjetas de crédito. Él no salió con una cuenta bancaria. Él no salió con cuenta internacional. No salió con un ahorro en dólares o en euros. No, él salió con solamente promesas. Mire, tremendo. Eso se llama fe a las promesas, fe a la palabra. Requisito fundamental para alcanzar las promesas, requisito fundamental para el éxito en los planes de Dios y los propósitos, es creer a las promesas de Dios. Abraham no salió con recursos, salió con una promesa. Salió con promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Haré de ti una nación grande, te estableceré y te daré tierra, herencia. Eso salió con promesas. Y sabe que el cristiano en este tiempo tiene que echar mano de las promesas, no de los recursos, porque quizás ya no los hay. Quizás hay momentos en que ni siquiera ya hay salud, porque quizás se ha enfermado, se ha contagiado del virus o otro tipo de enfermedades se ha agravado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay forma de atención médica porque pues se están enfocando más en los enfermos de la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer entonces si no hay recursos? Hay un recurso que es divino y que es como un cheque al portador. Es como una tarjeta débito, está ahí presta, ni siquiera es crédito, es una tarjeta débito, se llama la fe en las promesas de Dios. Y Abraham salió con esa tarjeta de débito. Fe a las promesas. Eso era lo que lo sostenía. Y sabe que cada vez que quizás flaqueaba ante una situación, cada vez que quizás una situación se enfrentaba él a una situación de desafío, de necesidad, de problemas o de conquista, él echaba mano de las promesas. Así que hermano, en el nombre de Jesús le digo en esta hora, no sé cuál sea su situación que estés enfrentando de necesidad, de problemas, de angustia, quizás de tribulación, de enfermedad, quizás de escasez, no sé cuál, pero hay algo que es un cheque portador, que es para ti una tarjeta débito, que tú puedes echar mano de ella. Se llama la fe en las promesas. Las promesas de Dios son necesarias. Y en los tiempos difíciles no hay otro recurso. Mire, Dios es sabio y sabe que lo que nosotros necesitamos son promesas de parte de Él, porque las promesas son de un Dios veraz, de un Dios que cumple, de un Dios que cumple pactos, que cumple promesas.
Y Abraham echó mano de las promesas, fe a las promesas. ¿Cuál era la promesa? Que Dios le iba a dar una tierra. Que Dios le iba a heredar una tierra. Que Dios le iba a entregar una tierra en herencia. No la conocía. No sabía dónde era. Pero Abraham creía que Dios sabía que él tenía para su hijo, para Abraham, lo mejor. Abraham creía en las promesas de Dios. Creía que la herencia que Dios le tenía preparada era excelente, era grandiosa, que era poderosa, que iba a ser evidente, que él la iba a conquistar, que él iba a tener en su tiempo, pero Dios iba a cumplir su promesa. Que no solamente la promesa era una tierra de recursos, sino que la promesa era de que Dios le iba a dar a través de él, linaje de él, de los hijos, de los descendientes de él, le iba a dar una familia, le iba a dar un hijo, el cual iba a ser padre de una nación. Así de que las promesas, eso fue lo que Abraham salió. Esos fueron los recursos que Abraham tuvo durante toda su vida, de los cuales echó mano. Esos fueron los recursos que él siempre llevó, las promesas. Las promesas, las creyó. Entonces, fe a las promesas, no dudó de las promesas. Insistió en creerle a Dios. Salió con promesas, poseyó la tierra por la promesa. Porque aquí lo dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios le prometió esa tierra cuando llegó a Siquem. Dijo, esta tierra, cuando levantó un altar y allí nuevamente le renueva la promesa, él dice, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y poseyó la tierra, la pisó, la labró, aunque aún no la poseía en escritura, pero por fe la poseyó. Y en el tiempo la poseyó y tuvo la posesión de la tierra definitiva. La tierra que hoy en día el pueblo de Israel disfruta fue la herencia que Dios le dio a Abraham. Fue la promesa de Abraham que Dios le hizo a Abraham cumplida. Hoy en día el pueblo de Israel está poseyendo y posee la tierra como Estado, como nación soberana, la promesa que Dios le hizo. Esa tierra que hoy en día los israelitas disfrutan fue la promesa cumplida a un hombre llamado Abraham. Así de que por la fe Abraham la poseyó. Y él la poseyó, habitó y como extranjero, como peregrino, pero creyendo que esa tierra era de él. Aún no tenía el título, era cuestión de tiempo, pero que Dios iba a cumplir su promesa, la iba a cumplir. Y la cumplió después del exilio en Egipto durante 430 años. Dios le cumple la promesa a Abraham y le entrega la tierra a su descendencia, que ya eran millones de personas. Así de que fe a las promesas, fe no dudó de las promesas, salió con promesas, poseyó, miren, no salió con recursos, salió con promesas. Miren, una de las cosas importantísimas, mi amado, en este tiempo yo no sé si que ganan los recursos, no importa que los recursos se hayan acabado, no importa que la fuerza, no importa que todo esté en contra, hay promesas, y si hay promesas son palabras de Dios, y hay la palabra de Dios poderosa. Las promesas de Dios son el sí y el amén, están efectuadas y están hechas por un Dios que promete, un Dios veraz, un Dios que cumple. Así de que las promesas son las riquezas del cristiano, son la herencia que nosotros podemos echar manos. Por eso volver a reiterar, son la tarjeta débito, no crédito, es la tarjeta débito que Dios te da para alcanzar lo que tú necesitas. En este tiempo estás enfermo, echa mano de las promesas. En este tiempo quizás estás necesitado económicamente, echa mano de las promesas. Mire, yo llevo ya casi 4 meses sin trabajar, pero Dios ha sido fiel en suplirme. Y ha llegado provisión, y ha llegado a veces sustento económico de una manera que yo ni siquiera lo espero. A veces me llama, me sorprende. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a las promesas. He tratado de hacer en casa lo que puedo hacer humanamente, y dedicado a la palabra, dedicado a la enseñanza del Instituto Bíblico. Dios me ha permitido estar enseñando 5 materias del Instituto Bíblico, me ha permitido estar predicando, y mire, me sorprende, estos días me llegó una pequeña ofrenda, y gloria a Dios, bendigo a ese hermano que me envió una ofrenda por la predicación, gloria a Dios, y gloria a Dios por aquellas cosas que han ido llegando como provisión de Dios. Creo a las promesas de Dios, no tengo recursos, pero tengo al Dios de las promesas, tengo al Dios que cumple las promesas, tengo al Dios que cumple su palabra. Así que en esta hora le animo, en esta hora, yo no sé qué situación estás pasando, pero si hay algo que tú tienes como justo, es creer a las promesas de Dios. Hay 7200 promesas que son para ti y para mí, son para su pueblo, que se hacen efectivas como una tarjeta cuando uno tiene la clave. Así de que cuando uno va, de verdad que sí, podemos usar esa figura metafórica. Cuando uno va a comprar con una tarjeta débito, lo importante es primero tener la tarjeta, o sea, tenerla. En este caso, la tarjeta es las promesas. Podremos hacer un eufemismo ahí comparativo.
Las promesas son la tarjeta débito que usted tiene. Porque siempre en esa tarjeta hay fondo. En esa tarjeta hay suficientes fondos. Los fondos dependen de las riquezas en gloria de Dios para cada uno. Esos son los recursos. Los recursos que usted tiene en el banco celestial son las riquezas en gloria que Dios ha preparado y que Dios tiene para cada uno. Ese es el monto que tú tienes en el saldo de Dios, en el saldo celestial. Las promesas son la tarjeta. Y la clave que usted necesita, porque claro, cuando uno va a pagar con una tarjeta o va a sacar dinero, necesita una clave. ¿Y sabe cuál es la clave de la tarjeta débito llamado promesas? La fe. La fe es necesaria. Viene una clave de 2 letras, sencillísima. Creer a las promesas. Esa es la clave para alcanzar las promesas. Entonces Abraham creyó a las promesas. Otro aspecto, la fe perseverante. ¿Por qué? Porque pasaron 25 años para que las promesas empezaran a cumplir. Se fueron cumpliendo en el propósito, pequeñas promesas. Pero ¿cuál es la primera gran promesa que Abraham tenía? Que iba a tener descendencia. Que aunque su esposa era estéril y ya tenía 89 años cuando quedó embarazada. 25 años pasaron. Abraham recibe la promesa de ser padre y Dios incluso le cambia el nombre. Le pone porque Abraham primero se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Y después Dios le coloca la H en medio y dice Abraham, padre de multitudes. Imagínense, padre de multitudes. Y cualquiera se presentaba. ¿Y cómo se llama, caballero? Mucho gusto, mi nombre es Abraham. ¿Ah, sí, padre Abraham? O sea, padre de multitudes. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. Oye, tremendo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Me imagino que incluso el nombre era para burla. ¿Por qué? Porque ¿cómo así padre de multitudes si no tienes hijos? Ni siquiera adoptivos. Ah, tremendo. Pero Abraham creyó a las promesas y Dios le cambió el nombre para confirmarle que iba a cumplir la promesa. Efectivamente, creyó a la promesa. Él la recibe a los 75 años y la promesa se cumple cuando tenía 100 años. Y Abraham, y Sara, la esposa, 90 años. Le llevaba 10 años a su esposa. Fe a esa promesa, fe perseverante, creyó, perseveró en medio de las pruebas, porque tuvo pruebas, porque en la vida del cristiano, en la vida del ser humano hay pruebas. Y para eso necesitamos una fe que soporta, una fe perseverante, una fe constante, una fe que aguanta, una fe que se sostiene sin importar las circunstancias. A pesar de las pruebas, Abraham perseveró, fue constante, a pesar del tiempo, porque el tiempo a veces para algunos es un problema. Les cuesta creerle a Dios porque a veces Dios se toma su tiempo para responder. A veces Dios se toma su tiempo para cumplir sus promesas. Él sabe en qué tiempo responde. Eso es importante. No puedo presionar a Dios ni puedo obligar a Dios que cumpla sus promesas antes de tiempo. No, Dios se toma su tiempo y Dios lo hace en el tiempo de Él. Él sabe en qué tiempo cumple las promesas. Nosotros vivimos apresurados. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del crono. Vivimos condicionados por el tiempo. Porque nuestro tiempo es corto. Nuestro tiempo es pasajero. Pero en el tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios dice que la Biblia dice que el tiempo de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, en otras palabras, no, Dios tiene otra forma de medir el tiempo. Nosotros vivimos en días de 24 horas. Ese es nuestro tiempo, días de 24 horas. Vivimos días de 24 horas, semanas de 7 días, meses de 30, 31 días y años de 365 días. Ese es nuestro tiempo cronológico, del griego cronos. Pero Dios tiene un tiempo llamado el tiempo Kairos, que es en el que se vive en el cielo y el que Él trabaja. Y Dios se toma su tiempo. Él no tiene ningún afán, ningún apuro. Él no tiene ninguna prisa. Él se toma su tiempo. Pero lo bueno es que el tiempo de Dios siempre será perfecto. El tiempo de Dios siempre será completo. Siempre será definitivo. El tiempo de Dios, créalo, hermano, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Dios nunca va a llegar tarde ni va a llegar antes. Llega en el tiempo justo y perfecto y necesario. Entonces la promesa se cumple a los 25 años, cuando Abraham ya tenía 100 años. Ahora, ¿para qué Dios lo hace? Primero para glorificarse, primero para manifestar la diferencia. ¿Por qué no se la cumple antes? Porque era más posible, más natural que su esposa quedara embarazada, aunque tuviera 69 años. Bueno, ya no era la edad, pero sin embargo, cuando ella queda embarazada y gesta a los 89 años y da a luz a los 90. Tremendo, o sea que ya era algo imposible, porque Dios es un Dios de cosas imposibles. No hay nada que sea imposible para Él. Para Él es todo posible. Así que Abraham tuvo que tener fe perseverante a pesar de los años. Sara a los 90 dio a luz
imposible, ¿cierto? Humanamente imposible, médicamente y biológicamente imposible. Ese es nuestro Dios, es un Dios de imposibles. Así de que no hay nada que sea imposible para Él. Esa es una fe perseverante. Ahora, también tuvo una fe salvífica. ¿Por qué? Porque creyó a la resurrección. El versículo 17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había de recibir las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo recibió. Mire, tremendo. El primero que cree, registrado, que cree en la resurrección y por lo cual fue justificado, se llama Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo, dijo, obedeció, creyó. Bueno, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabrá lo que hace, Dios sabe por qué me pide eso, y yo simplemente voy a creer y a obedecerle. Y si aún me toca sacrificar a mi hijo, lo voy a hacer con fe. ¿Por qué? Porque aunque lo sacrifique y mi hijo muera, yo sé que Dios mismo es capaz de resucitármelo y devolvérmelo sano, vivo y completico. Así de que una condición para ser salvo, una de las condiciones para la vida eterna es esa, la Biblia lo expresa, que la fe en la resurrección es determinante para la vida eterna. Y el primero que fue justificado por la fe y recibió la vida eterna, en ese contexto de fe, se llama Abraham. Así de por eso se le llama el padre de la fe. Fue justificado, fue hecho heredero de justicia por la fe. Así de que importante es entender, la fe salvífica expresó la fe, condición fundamental para la salvación. La fe conquistadora, pues alcanzó las promesas, llegó a ser una nación grande. Lo expresa ya en Hebreos, también lo expresa. Él alcanzó las promesas. Dios le juró por sí mismo y él creyó. Importante es eso. Fe, una fe conquistadora. No fue solamente una fe que soportó los momentos difíciles, sino una fe que conquistó las promesas. Una fe que alcanzó las promesas. Una fe porque él habitó como extranjero. Me dice, aquí él creyó y poseyó la tierra por fe. Poseyó la tierra por fe. Recibió a su hijo por fe. Por la fe conquistó promesas. En esta hora, mi amado hermano, yo sé que usted ha tenido fe para resistir este tiempo de prueba. Yo sé que usted ha tenido tiempo para soportar. Una fe que soporta, una fe que resiste. Pero también es necesario en este tiempo tener una fe que conquista y una fe que alcanza las promesas. Una fe para recibir el cumplimiento de las promesas. Y Abraham expresó su fe de esa manera. Una fe que soportó, una fe que resistió, pero también una fe que conquistó, que alcanzó y que recibió el cumplimiento de las promesas. Así que, y también la expresa de Sara, dice, y Sara por su fe tuvo fuerzas para quedar en embarazo. Por el versículo 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. A los 89 años, cuando ya no hay muchas fuerzas, cuando ya el apetito por la vida sexual había pasado, ya no había fuerzas. Sin embargo, por eso dice, he de tener gusto después de tantos años. Sin embargo, por la fe tuvo concebir. Por la fe pudo quedar en embarazo. Por la fe pudo gestar los 9 meses del embarazo. Para una anciana de 90 años, soportar el embarazo no es nada fácil. Es prácticamente imposible. Peligro de muerte. Y por la fe pudo dar a luz, pudo parir. Por la fe pudo dar a luz. Fuerzas, mire, 90 años para dar, y en ese tiempo no había cesárea, no habían centros médicos para eso, no habían hospitales. Hoy en día hay todas las garantías para eso, pero en ese tiempo no, simplemente por parteras. Sin embargo, tuvo fuerzas para poder parir, para poder dar a luz. Así de que es importante, por la fe, porque dice la palabra, porque creyó que era fiel el que lo ha prometido. Mire, Sara también recibió esa herencia a partir de su esposo, de un hombre de fe, transmitió a su esposa esa fe. Esa fe para creer que el que había prometido darle una herencia genética, una herencia en hijos, lo iba a cumplir. Fiel. Ahora, ahí bien importante, quiero resaltar, porque creyó que era fiel. Que Dios era fiel a sus promesas. Y déjeme decirle, hermano, Dios es fiel a sus promesas.
fiel a sus propósitos, fiel a sus planes, fiel a su agenda, fiel a su voluntad. Dios es fiel a su palabra. Él no niega su palabra, Él no se niega a cumplir su palabra. Claro, mire, hermano, por eso dice, los que en Él creyeron no fueron avergonzados. Atrévase, aunque mire, Abraham tuvo que correr el riesgo de creerle a Dios. No era fácil dejar su tierra, no era fácil dejar todo lo que tenía, su familia, no era fácil dejar sus costumbres, todo lo que ataña a salir con el tiempo de Abraham, como salió Abraham. La fe corre riesgos. A Dios le gusta que usted corra riesgos por cumplirle y por creerle a Él. No era fácil, pero es necesario entender que a veces, si queremos ver el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios, necesitamos correr el riesgo de la fe. Yo no sé qué situación estés pasando, pero hoy arriésgate a creer. Arriésgate a creerle a Dios, arriésgate a creerle a las promesas, arriésgate a creer los propósitos de Dios, arriésgate a hacer la voluntad. Mucha gente no cumple la voluntad de Dios porque quiere estar siempre seguro, quiere dar pasos seguros, de que Dios le muestre toda la agenda. Mire, Dios se reserva. Dios no le dijo a Abraham qué iba a hacer, simplemente le dio la dirección, marcha aquí y yo estaré contigo. Eso fue todo lo que le dijo. Y le dio promesas de que iba a estar con él. Esa es la garantía que tenía Abraham. Mire, ni siquiera tenía mapa, simplemente Dios le indicó. ¿Sabe que a veces la gente no puede cumplir la voluntad? Es por eso. Porque quiere que Dios le dé todas las instrucciones, que Dios le muestre todo. No, Dios se va revelando en el proceso. Solamente hay que creerle a Dios. Abraham iba recibiendo revelación a través de que iba caminando. Era que tenía que creerle. ¿Sabe que Dios se mueve así? Entienda, mi amado, Dios no te va a revelar todo el plan y el propósito desde una. Se lo va revelando en el camino, en el proceso. Hay gente que está estancada en el llamado, está estancada, sentada en la iglesia esperando porque Dios le dio una palabra profética, pero dice la palabra que hay que militar en la palabra que Dios nos dio. Y Abraham tuvo que creerle a Dios para alcanzar las promesas. Él insistió, él persistió y no desistió. La Biblia dice que aún sentía como su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, pero le creyó a Dios, le creyó a las promesas. Le creyó a la palabra, le creyó que era fiel, así como a Sara creyó que Dios era fiel en cumplir. Un Dios, ¿sabe qué, mi amado? Dios es un fiel a su palabra, es un Dios fiel a sus promesas, fiel a sus hijos, fiel a lo que te ha prometido. Fiel, mire, Dios se obliga a él mismo a cumplir la palabra. Eso es lo importante, créale. Dios no puede negar su palabra, Dios no puede faltar a su palabra, porque faltaría a sí mismo. En otras palabras, Él es fiel a Él mismo. Fiel a su palabra, fiel a lo que salió de su boca. Por eso Jesús lo expresa y lo expresa Deuteronomio capítulo 8. Dice así: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y de la boca de Dios salieron 7,200 promesas para su pueblo, para sus hijos, para todo aquel que se atreve a creerle. Así que en este día arriésgate a creerle. La fe corre riesgos. Por ejemplo, Moisés frente al Mar Rojo tenía que arriesgar y todo fue un tiempo de riesgo. Y la fe es un asunto de riesgo. Pero como está basada en las promesas de Dios, como está basada en lo que Dios ha dicho, usted podrá ver, porque Dios no puede dejar caer su palabra al piso sin fruto. Toda palabra que Dios envía y que Dios te da, dará su fruto a su debido tiempo. Y será prosperada en aquello que fue enviada. ¿Por qué? Porque viene de un Dios veraz, de un Dios que cumple. Y a través de los años uno sí que aprende experiencias de fe. Mire, yo sé, y para todos este asunto personal es una vivencia personal de fe. En cada uno se va manifestando y se va cumpliendo de parte de Dios. Pero hay algo especial, ¿sabe qué? Eso es una riqueza. Todas las experiencias de fe que yo he visto cumplidas en mi vida han sido un proceso. Yo le creo más a Dios. Yo sé que hay situaciones que cuestan, pero yo le creo más a Dios y me afirmo cada día más. ¿Sabe por qué? Porque la fe afirma, fortalece y establece. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él se obliga a cumplir su palabra. Él no puede faltar a su palabra porque Él es Dios. No puede haber un Dios como Él. Y no sería coherente. Él es consecuente con su palabra, con lo que ha prometido. Él es consecuente con lo que ha dicho y no va a negar, Él no va a faltar a su palabra. Por causa primeramente de Él, de su ética, de su integridad, de su veracidad, por causa de su fidelidad, Él va a ser fiel en cumplir su palabra. ¿Y sabe qué? Por causa también del amor que Él nos tiene, Él cumple su palabra. Así de que
aquí vemos expresada la fe de varias maneras y quiero resumirla para que usted. La fe al llamado. Primero, fe al llamado. Segundo, fe en obediencia, una fe obediente. Tercero, una fe que poseyó las promesas, que creyó a las promesas y las alcanzó. Una fe que perseveró en el tiempo a pesar de las circunstancias. Una fe salvífica, ¿por qué? Una fe que creyó en la salvación y la resurrección. Requisito número 1 para la vida eterna: creer en la resurrección de los muertos. Creer en la resurrección de Cristo y creer en la resurrección nuestra de los salvos en la resurrección. Una fe conquistadora que alcanzó las promesas, porque aunque habitó como extranjero en la tierra que se le ha prometido, la poseyó por la fe y la heredó a sus hijos y a su descendencia. Una fe que da fuerzas. ¿Por qué? Porque una fe que conquistó la promesa, y en Sara se cumplió esa fe que le dio fuerzas. Esa fe que le dio fuerzas para quedar en embarazo, para concebir. Esa fe que le dio fuerzas para gestar a su hijo en el vientre. Esa fe que le dio fuerzas para dar a luz aún a los 90 años. Una fe ejemplar nos da como legado a este hombre. Gloria a Dios por la fe. Hoy en día nuestra fe está cimentada en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Por eso lo dice en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así de que, amado, en el nombre de Jesús, quiera Dios que la misma fe, las mismas expresiones de fe que hubo en Abraham, se estén desarrollando en nosotros para conquistar, para alcanzar, para soportar las pruebas, para responder a lo que Dios nos dice, para responder al llamado de Dios, para responder, para afirmar nuestra salvación. Esa fe salvífica. Y la pregunta en esta hora, si estás en un llamado en esta hora, a través de la palabra, ¿tiene fe al llamado? ¿Cómo está esa fe al llamado? ¿Cómo está la fe obediente? ¿Te cuesta obedecer a lo que Dios ha dicho? ¿Te cuesta obedecer a las palabras? ¿Te cuesta obedecer a los propósitos de Dios? ¿Te cuesta obedecer a lo que Dios tiene destinado para ti? Es una fe obediente. Fe a las promesas. ¿Te cuesta aún? Mire, sabe que hay momentos difíciles, pero mi amado, en esos momentos difíciles, el justo vive por la fe. ¿Fe en qué? Fe en las promesas. La fe que determina la salvación. Fe a la resurrección. No ponga en duda, mire mi amado, no ponga en duda las promesas de Dios, porque ahí está derrotado. Esa fe que persevera a pesar de las circunstancias. Esa fe que persevera en el tiempo. Está ahí en tu corazón. Está en nuestro corazón. Esa fe que soporta estos tiempos difíciles. Esa fe que persevera y es constante sin importar las circunstancias. Esa fe que permanece debe estar en nosotros. Esa fe conquistadora que alcanza las promesas. Esa fe que logra, que recibe. No solamente que resiste, sino que también recibe. Es necesaria en este día. Y por último, esa fe que da fuerzas a pesar de que ya no hay. Esa fe que fortalece, esa fe que en todo tiempo nos afirma, esa fe que es necesaria para enfrentar circunstancias como las presentes. Esa fe que nos da fuerza para seguir adelante. Esa fe que nos da fuerza mental, fuerza emocional, fuerza espiritual, fuerza física, fuerza de nuestra alma, de nuestro ser, esa fuerza de corazón, esa fuerza que nos fortalece a pesar de las circunstancias. Esa fe que echa fuera el temor, esa fe que fortalece de tal manera que echa fuera la tristeza, la depresión, esa fe que echa fuera la angustia, la desesperación, esa fe que echa fuera todo aquello que la quiera milanar. Esa fe es necesaria en este tiempo, esa fe que nos fortalece, así como Sara a los 90 años fue fortalecida en todo sentido, así de que Dios quiere en este tiempo fortalecerte. Esa fe que te fortalece, Dios quiere que tú la tengas. Esa fe que te sostiene en este tiempo difícil. Así que mi amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí están las expresiones de fe de un hombre que nos dejó un legado de fe. Que en ti y en mí, en nosotros, es necesario tener para poder perseverar en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna en este tiempo y en este mundo.
quiero terminar aquí, hermano. Solamente le hago una reflexión, le hago una pregunta. En las expresiones de fe, ¿cómo estás? Esa fe que responde al llamado, esa fe que crea las promesas, esa fe que obedece, esa fe que persevera, esa fe que alcanza el cumplimiento, esa fe que conquista y esa fe que lo fortalece en estos tiempos difíciles. Mis amados, estamos aquí. Quería compartir este tema porque hay una profundidad tremenda acerca de la fe en estos versículos de Hebreos. ¿Y sabe qué? Me edifica profundamente poder, estudiando esto, me llenaba el corazón, me llenaba el alma. Espero que hoy el Espíritu Santo, a través de su palabra, confirme la palabra en tu vida de forma especial, en tu casa, en tu familia, en tus desafíos presentes. ¿Cuál es el desafío que estás enfrentando? Mi amado, se cumple la palabra, el justo por la fe vivirá. Por eso Dios siempre va a querer edificar tu fe. Siempre Él va a fortalecer el área de tu fe. Porque cuando hay fe uno puede obedecer con tranquilidad. Cuando no hay fe es difícil obedecer. Por eso la fe y la obediencia van íntimamente ligadas. Como mellizas hermanas. Así que en esta hora le dejo ahí el pensamiento, la reflexión. ¿Cómo estás expresando tu fe? ¿Y qué expresiones de la fe te hace falta fortalecer y cultivar en esta hora? En el nombre de Jesús, vamos a orar. Dios le bendiga a todos. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar con acción de gracias, Señor, porque a pesar de las cosas, todo lo que aprendemos nos anima y nos fortalece. Todo lo que aprendemos nos levanta y nos afirma, Señor. Gracias por tus hijos que están presentes a través de estos medios. Y gracias porque sé que la palabra cumplirá el propósito. Sé que la palabra va a edificar, va a fortalecer y va a confirmar, Dios mío, a tus hijos. Sé que la palabra, Dios mío, cumplirá el propósito con el cual somos llamados y cumplirá el plan, Dios mío, por el cual es lanzada, Padre. Prospera tu palabra en tus hijos en esta hora. Prospera tu palabra en cada uno de los que hoy ha tenido oportunidad y tendrá oportunidad después a través del video de tener un encuentro con esta palabra. Dios, bendígalos, Dios mío, prospéralos y cumple tu propósito con esta bendita palabra en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Bendícelos, Dios mío. Y hoy Dios mío, el Dios de las promesas se haga efectivo en tu pueblo, Señor. Mira a los que están enfermos, los que están necesitados económicamente, los que están atribulados y agobiados, Señor, los que están asustados o llenos de temor, tráeles paz. Llévate la angustia, la depresión, llévate el temor, llévate las aflicciones, Dios mío, del corazón. Levanta a tus hijos en este día y fortalece, Dios mío, sana al que está enfermo y envía provisión al que está necesitado, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ministra el corazón de tus hijos en esta hora. Ministra, Dios mío, el alma de tus hijos en esta hora. Trae paz, Señor. Trae confianza, Señor. Trae seguridad. Afirma, fortalece y establece. Perfecciona a tus hijos a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra recibimos aliento, Señor, y nos sostenemos en el tiempo, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Dios en esta hora. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, Señor. El reconocimiento y el júbilo, Señor, sean a ti. Nuestra la victoria, nuestro el gozo, nuestra la alegría y la bendición. Pero tuya será siempre la honra, la gloria y la alabanza, la adoración y la exaltación serán siempre a ti, el Dios eterno y poderoso. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias porque sé que la respuesta viene para tus hijos ahora y siempre, Señor. Por la fe vivimos, Señor, y por la fe caminamos hacia ti en la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, les entrego un legado de fe de parte de la palabra de Dios y del testimonio de este hombre, Abraham, el hombre padre de la fe. El autor y consumador de la fe se llama Jesús y en él te hemos puesto los ojos en este tiempo y en todo tiempo. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos de las iglesias de Viva Chile, de los países, de las naciones que nos ven, de la iglesia de Cuatro Álamos allá en Maipú, en Santiago. Dios bendiga a cada uno, a la pastora Rosa y a los hermanos en este día. Dios les bendiga grandemente
y adelante con Cristo por la fe. Bendiciones y seguimos conectados. Que Dios lo bendiga y en una próxima oportunidad seguiremos aquí con la palabra. Gloria a Dios.